Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes Buenas noches. y bienvenidos una vez más a Terror y Mitos Urbanos. Así es, No olviden suscribirse al podcast y dejarnos un like si disfrutan del episodio. por supuesto. Esta noche nos adentramos en las profundidades de la selva para explorar una leyenda que ha aterrorizado a generaciones. Una leyenda. La historia de Sambo Mono. El Sambo Mono. Ah, Una criatura que nace de los susurros del miedo. exactamente. Una figura que se cierne sobre la línea entre el hombre y la bestia. Interesante. Para entender su origen, Ajá. debemos viajar a la remota aldea de los Tres Zapotes, donde la leyenda cobra vida. Imagínese un pequeño pueblo rodeado por la densa, imponente selva. Un lugar aislado. En ese escenario conocemos a Juanito, Ah, Juanito. un niño envuelto en un halo de misterio y soledad. Juanito era diferente. Diferente. Mientras otros niños se divertían y jugaban a la orilla del río Bonito, El río bonito. él buscaba refugio en la soledad del monte, en la compañía silenciosa de los árboles. Es fascinante cómo la leyenda se entrelaza con la psicología humana. La psicología. ¿Podría esta predilección por la soledad ser un indicio de un mundo interior complejo? Podría ser. Una sensibilidad diferente que lo apartaba de sus compañeros. Sin duda. Ah, La mente de Juanito era un laberinto de emociones. un laberinto. La leyenda nos habla de una mirada melancólica, Melancólica. un aura de tristeza que lo envolvía, Ah. quizás en su soledad. Juanito buscaba respuestas a preguntas que nadie más podía comprender. Y es en esta búsqueda de respuestas, en este Pues sí. afán por comprender al solitario Juanito, Al solitario Juanito. donde la leyenda da un giro drástico. Un giro. Aquellos niños movidos por la curiosidad Curiosidad. y la crueldad Vale. decidieron seguirlo, Seguirlo. invadiendo su santuario en la espesura del monte. Su santuario. ¿Qué encontraron allí que los llenó de terror y asombro? Lo que presenciaron fue una transformación. Una revelación que los marcaría para siempre. Vaya. ¿Descubrieron el secreto de Juanito? ¿Su secreto? Su cuerpo estaba cubierto por un espeso pelaje oscuro, Pelaje oscuro. y una gruesa cola se extendía desde su espalda. Imagino el impacto. El impacto. El miedo que se apoderó de ellos al ver a su compañero transformado en algo que escapaba a su comprensión. Algo desconocido. ¿Cómo reaccionarían ante lo desconocido, Ante lo diferente. ante lo diferente? La reacción, lamentablemente, fue la que a menudo se produce ante el miedo, ¿Cuál? la burla, La burla, el rechazo, la crueldad. la crueldad. Juanito el oso. Juanito el oso. Gritaba mientras lo señalaban con horror y asco. Es desgarrador pensar en el dolor que esas palabras debieron infligir a Juanito. Un dolor profundo. La crueldad de los niños, su incapacidad para comprender lo diferente, lo convirtieron en un monstruo a sus ojos. En un monstruo. Y esas burlas, Las burlas. ese rechazo despiadado. Despiada. Despertaron en Juanito una furia que se gestaba en lo más profundo de su ser. Una furia contenida. Huyó despavorido, Despavorido. buscando consuelo en la única persona que podía comprenderlo, Su padre. su padre. Mi padre. Es en este punto de la leyenda donde la figura paterna cobra una importancia crucial. Mi figura paterna. El padre, frente a la confesión de su hijo, se encuentra ante un dilema terrible. Un dilema. Juanito, consumido por la rabia, y el dolor le confiesa: ¿Qué le confiesa? tengo cuerpo de oso y fuerza de oso, Cuerpo de oso. y si me molestan, acabaré quitándoles la vida. ¿Cómo podría un padre lidiar con semejante revelación? El padre de Juanito, Sí, un hombre sabio y compasivo, sabio y compasivo. comprendió la gravedad de la situación. La gravedad, La transformación de su hijo no era solo física, no solo física, sino también emocional. emocional, La bestia que se gestaba en su interior era un reflejo de la crueldad que había sufrido. de la crueldad. Debía proteger a su hijo a costa del pueblo. Debía entregar a su hijo a la furia de una comunidad aterrorizada. La decisión que tomó el padre marcaría el destino de Juanito y del pueblo. Su destino. Incapaz de convencerlo de regresar, aceptó la decisión de su hijo de recluirse en la espesura del monte, En la espesura. entregándole un caracol marino como símbolo de su vínculo, Un caracol. un talismán para protegerlo de la oscuridad que lo acechaba. Ese caracol. El caracol, Un objeto simple pero cargado de significado. cargado de significado. Se convierte en un elemento central de la leyenda. Central. Es la última conexión entre padre e hijo, La última conexión. un hilo de esperanza en la tragedia que se avecina.
Una tragedia. Anuncia tu llegada con este caracol. Con el caracol. Decís el padre. Para que yo sepa que eres tú. ¿Qué eres tú? En esas palabras se esconde el amor incondicional de un padre. Amor incondicional. La lucha por mantener un vínculo con su hijo a pesar de la oscuridad que lo consume. Con la partida de Juanito al monte. El monte, La leyenda del Sambo Mono comienza a tomar forma. Sambo Mono. un ser nacido del dolor, Del dolor, la soledad la soledad y la furia, y la furia que vaga por la selva, un reflejo distorsionado de la humanidad que lo rechazó. de la humanidad que lo rechazó. La partida de Juanito trajo una tensa calma a los tres zapotes. Era como si el pueblo contuviera la respiración esperando lo inevitable, pero la tranquilidad fue efímera. Efímera. Sí. Pronto los susurros de miedo comenzaron a extenderse por las calles. Las historias como enredaderas en la selva se aferraban a cada rincón del pueblo. Historias. ¿Y cómo reaccionó la gente ante estas desapariciones? Comenzaron a sospechar que Juanito, el niño solitario que se había refugiado en el monte, tenía algo que ver con estos sucesos. El miedo es un maestro manipulador en la oscuridad de la incertidumbre. La mente humana busca respuestas y a menudo las encuentra en lo sobrenatural, en lo monstruoso. La leyenda del Sambo Mono, alimentada por el miedo y la superstición, cobraba fuerza con cada desaparición. ¿Qué decían los rumores sobre esta criatura? Los relatos se volvían más fantásticos con cada repetición. Hablaban de una figura humanoide cubierta de pelo, con una fuerza descomunal y una furia salvaje. Una figura. Sí se decía que se movía con la agilidad de un mono entre los árboles, que sus ojos brillaban en la oscuridad y que su grito era un lamento que helaba la sangre. La imagen del Sambo Mono, una amalgama de hombre y bestia, se convertía en la encarnación del terror. ¿Pero era Juanito realmente esta criatura o era la mente colectiva del pueblo la que estaba creando un monstruo a partir de sus propios miedos? Es difícil separar la realidad de la ficción en una leyenda. Lo cierto es que el terror se apoderó de los tres zapotes. Nadie se atrevía a adentrarse en el monte. La vida se paralizaba al caer la noche. El Sambo Mono real o imaginario se había convertido en el amo de la selva. Y en medio de esta vorágine de miedo y superstición, el padre Juanito cargaba con un peso terrible el conocimiento de la verdad. Un peso terrible. Él sabía en lo más profundo de su corazón que la criatura que aterrorizaba al pueblo era su propio hijo, transformado por el rechazo y la humillación. Una dura realidad. ¿Qué hizo el padre ante esa terrible revelación? ¿Guardó silencio atormentado por la culpa o intentó advertir al pueblo sobre el peligro que se echaba en la selva? El amor de un padre es capaz de desafiar cualquier miedo. El padre de Juanito, en un acto de valentía y desesperación, decidió revelar el secreto del caracol marino. Les explicó a los habitantes de los tres zapotes que al tocar el caracol Juanito los reconocería y no les haría daño. El caracol, ese último vínculo entre padre e hijo, se convertía en un símbolo de protección, en un escudo contra la furia del Sambo Mono. Pero fue suficiente para calmar el terror que se había apoderado del pueblo. La leyenda nos dice que el caracol se convirtió en un amuleto, un objeto que se transmitía de generación en generación como protección contra la bestia. Pero también nos habla de la persistencia del miedo de la sombra del Sambo Mono que sigue acechando en los rincones más oscuros de la selva. La historia del Sambo Mono nos confronta con una realidad inquietante, la capacidad del ser humano para crear monstruos a partir de sus propios miedos e inseguridades. Una realidad. Juanito, el niño solitario, se convirtió en un reflejo distorsionado de la sociedad que los rechazó. Su transformación en el Sambo Mono es una metáfora de la oscuridad que se esconde en el corazón humano de la violencia, que puede surgir del miedo a lo diferente. Es cierto. La leyenda nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, sobre cómo tratamos a aquellos que son diferentes, a aquellos que no encajan en nuestros moldes preestablecidos. Somos capaces de ver más allá de las apariencias, de comprender la complejidad del alma humana. ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado, a crear monstruos a partir de nuestras propias limitaciones? Una pregunta importante. La historia del Sambo Mono, como todas las leyendas, nos deja con más preguntas que respuestas. La leyenda del Sambo Mono es un espejo, refleja nuestras propias sombras, nos obliga a confrontar la dualidad de la naturaleza humana, nuestra capacidad para el amor y para el odio, para la compasión y para la crueldad. Juanito, un niño que buscaba refugio en la soledad, se vio enfrentado a la brutalidad del rechazo, a la incomprensión de aquellos que deberían haberlo protegido. Su transformación en el Sambo Mono no es solo un cambio físico, sino una metáfora de la deshumanización que sufre a manos de la sociedad. Claro, es importante destacar que la leyenda no justifica la violencia de Juanito, sino que la presenta como una consecuencia del dolor de la rabia que se acumula cuando la empatía está ausente. El caracol, ese símbolo de amor paternal, se convierte en un recordatorio agridulce. Es una muestra del esfuerzo del padre por mantener un vínculo con su hijo, pero también una evidencia del abismo que los separa. El caracol también puede interpretarse como un símbolo de la fragilidad de la conexión humana.
Un objeto simple que puede perderse fácilmente, igual que la comprensión y la tolerancia pueden desvanecerse en la oscuridad del miedo. La leyenda en Sambomono nos deja con una pregunta inquietante. ¿Somos capaces de aprender de nuestros errores? ¿Podemos romper el ciclo de violencia y rechazo que transforma a las víctimas en victimarios? La respuesta no es simple. La leyenda nos advierte sobre los peligros de la intolerancia, de la incapacidad para aceptar lo diferente. Nos recuerda que la verdadera monstruosidad no siempre se esconde en la selva, sino que a veces reside en nuestros propios corazones. La historia del Sambomono es una llamada a la reflexión, una invitación a mirar en nuestro interior y preguntarnos, ¿qué tipo de monstruos estamos creando con nuestras acciones? ¿Estamos perpetuando el miedo y la discriminación o estamos construyendo un mundo donde la empatía y la comprensión prevalezcan? El Sambomono sigue vivo en la memoria colectiva no solo como una criatura de leyenda, sino como un símbolo de las consecuencias del odio, y la intolerancia, su grito que resuena en la oscuridad de la selva, es un recordatorio de la necesidad de luchar contra la deshumanización, de proteger a los más vulnerables y de construir puentes de entendimiento entre todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la leyenda del Sambomono. Esperamos que esta historia les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía y la tolerancia. No olviden suscribirse al podcast y dejarnos un like si les gustó el episodio. Hasta la próxima y que la luz de la comprensión ilumine siempre sus caminos.